SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide confianza a los españoles que tengan dudas sobre la concesión de indultos a los líderes independentistas del procés. Sánchez, que hablaba desde Argentina, donde está de visita oficial, ha insistido varias veces en la necesidad de reparar un problema, subraya, que él ha heredado. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Y comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos el año 2017, las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el referéndum, la declaración unilateral de independencia que posteriormente fue suspendida, pero les pido que tengan confianza. La medida de gracia sigue acaparando todo el debate político, con la oposición yendo ya más allá de los indultos no concedidos todavía. En la sesión de control al Gobierno esta mañana, la popular Cuca Gamarra argumentaba contra un futuro e hipotético referéndum inconstitucional. Lo que vemos es realmente preocupados cómo lo que se pretende es pasar de un referéndum ilegal unilateral a un referéndum pactado con ustedes al margen de la Constitución. La Plaza de Colón es la nadería, la impotencia y, por cierto, valientes, recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas, mírenlos a la cara. Finalmente, las comunidades autónomas decidirán cada una qué medidas aplican en la hostelería este verano. Lo que era obligatorio pasa a ser solo una recomendación, también con el horario de los pubs y las discotecas. Sanidad da marcha atrás en su planteamiento inicial, que era restringir el horario del ocio nocturno en las comunidades con peores datos de la pandemia. Pero la novedad más comentada de la tarde es que el Ejército vacunará de inmediato a la selección española para su participación en la Eurocopa, que se inicia este viernes. Les van a poner Pfizer. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha aprobado esa vacunación, que empezará desde mañana con la primera dosis. La segunda se hará en mitad del campeonato. Hay dudas sobre su utilidad porque con 2 positivos en los últimos días puede haber más contagiados. Esta tarde, afortunadamente, el resultado de los controles que le han hecho a los internacionales ha sido de que todos han dado negativo. Y déjame que diga también que Rafa Nadal ya está de nuevo en semifinales de Roland Garros. Ha denotado al argentino Schwarman en 4 sets. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha abierto una investigación después de que el medio ProPublica haya dado a conocer que varias de las personas más ricas del mundo pagan poco o nada de impuestos. We know that there is more to be done to ensure that corporations, individuals who are at the highest income. La portavoz de la Casa Blanca ha reconocido que la administración estadounidense podría hacer más para que las grandes corporaciones y las personas con los ingresos más altos paguen lo que deben. Hay 2 controversias aquí: lo poco que efectivamente pagan, pero también los métodos de cálculo que ha utilizado ProPublica. Y desde Estados Unidos viaja ya Joe Biden rumbo a su primera gira internacional. El presidente pondrá un pie en Europa en las próximas horas. ¿Con qué destinos concretos y con qué objetivos? Corresponsal en Washington, Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes. El objetivo de Biden es restablecer una relación de confianza con sus aliados tras las tensiones provocadas durante la anterior administración. La primera parada es Reino Unido, donde se reunirá con Boris Johnson, cenará con la reina de Inglaterra y asistirá al G7 durante el fin de semana. El lunes viajará a Bruselas, a la cumbre de la OTAN, y se reunirá con los dirigentes de la Unión. La gira termina el próximo miércoles en Ginebra con una bilateral con Vladimir Putin. Biden planea pedirle que actúe contra los grupos criminales basados en Rusia que están llevando a cabo ciberataques contra la infraestructura estadounidense, además de abordar otros asuntos que le preocupan, como la interferencia en las elecciones, las armas nucleares o el conflicto en Ucrania. Y a estas horas, Plácido Domingo actúa en el Auditorio Nacional en una gala de Cruz Roja. Es su primera actuación en España tras las acusaciones de acoso sexual. En el auditorio lo han recibido con este aplauso en medio de la controversia por el concierto. ¿Con qué seguimos, Esther Bazán? Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue haciendo mucho calor, así que le hacemos 2 preguntas a nuestro meteorólogo. La primera, ¿quedan muchos días así? Y la segunda, ¿estas temperaturas tan elevadas son habituales a primeros de junio?
Buenas tardes. Contestando a la primera pregunta, 2 días más de calor sofocante, después hará el calor más propio para el mes de junio. Y con eso respondemos ya a la segunda pregunta. No son valores extraños, pero sí más propios de la canícula, del momento más cálido del año. Aún así, si miramos registros de la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, hoy en Sevilla se han alcanzado los 38 de máxima, cuando el récord data de junio de 1965 con 45 grados de máxima. En Madrid, en el Retiro, 33 de máxima hoy, el récord es más cercano, de 2019, con 41 grados. Y mañana en general, sol, durante la tarde tormentas en los Pirineos y en la Ibérica, más aisladas en otros puntos de montaña y en general con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Gracias, Jordi Carbó. Del deporte ya nos ha contado Gallego las novedades de la selección y ese pase a semifinales de Rafa Nadal en Roland Garros. Así comienza Hora 25. Magnanimidad y comprensión, esta ha sido la petición del presidente del Gobierno. Le hemos escuchado en portada porque el desafío que tenemos por delante merece la pena, ha dicho. Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre la carta de Junqueras y lo ha hecho en Buenos Aires, donde se encuentra de visita oficial. Hasta allí ha viajado también Inma Carretero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha referido Pedro Sánchez a esa carta del líder de Esquerra como un paso hacia la distensión. En sus respuestas el presidente cada vez es más explícito sobre la concesión de los indultos. Vamos a construir convivencia con nuestras decisiones, eso ha dicho hoy aquí en Buenos Aires, donde ha pedido confianza, comprensión y magnanimidad a esos ciudadanos catalanes y españoles que no entienden la medida de gracia a los presos. Hoy incluso ha enumerado los hitos del procés de 2017, pero ha subrayado que el desafío merece la pena. La voluntad del Gobierno es abrir un nuevo periodo en Cataluña basado en el diálogo y con este propósito ha respondido así el presidente a la pregunta de si se sentiría cómodo con Oriol Junqueras en la mesa entre gobiernos. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y por tanto es una mesa entre gobiernos. Pero, insisto, creo que no empezamos bien si ahora pues en la respuesta que yo le doy es que esta persona tiene que estar o esta persona no tiene que estar. Tampoco ha dado pistas el presidente sobre una posible remodelación de su gobierno. Ha asegurado que este no es un asunto prioritario. Y a esta hora está en rueda de prensa la ministra de Sanidad. En todo el país sin ninguna restricción. No cree está que sea respondiendo ya a las preguntas de los compañeros después de su exposición inicial. Muchas gracias, Belén. Pues la escucha activa, como lo dije antes, no solamente de las comunidades autónomas. Desde el fin de semana hemos estado en contacto los miembros del Consejo de manera importante para ver si era posible buscar ese consenso que la pasada semana devino prácticamente imposible, ¿no? Pero pues también comparece para explicar los temas del Consejo Interterritorial, donde finalmente se ha dejado manos libres a las comunidades autónomas para gestionar la hostelería y el ocio nocturno, cuyo horario va a depender de la evolución de la pandemia, pero se deja a criterio de las autonomías. Así que Mariola Lourido queda en papel mojado aquel documento inicial duro y que provocó la rebelión de las comunidades, de varias de ellas. Estaba hablando ahora la ministra del consenso, de esa búsqueda de consenso. Sí, a diferencia de la semana pasada, esta tarde sí hubo consenso porque dice la ministra que la división no ayuda y que el Gobierno pues ha escuchado a las comunidades autónomas, ha escuchado al sector de la restauración, al sector del ocio nocturno. Ha habido prácticamente todas las comunidades han aprobado y han votado a favor, ha estado de acuerdo con el nuevo documento, excepto el País Vasco, que ni participó en el debate ni votó, como la semana pasada considera que se invaden sus competencias y además Urkullu sigue manteniendo que tiene su propia hoja de ruta. La ministra acaba de decir que espera que cuanto antes, mañana si es posible, puedan entrar en vigor estas recomendaciones. Es que ya no son medidas obligatorias y además, como adelantó ayer la cadena SER, en el nuevo documento ya no existen, no están para la hostelería y la restauración. Son las comunidades autónomas las que van a marcar la desescalada en este sector económico tan importante en verano, las que van a fijar los horarios de cierre de los bares y restaurantes, aforos, personas por mesa, y también serán las comunidades autónomas las que decidan los horarios de los locales de ocio nocturno y de discotecas. Las medidas de este sector, insistimos, recomendaciones, son las que sí aparecen en el documento para regular estos negocios, pero se hacen más laxas. Se dice, por ejemplo, que la hora de cierre para estos establecimientos será como máximo las 2 de la mañana, pero añade también
pudiendo ampliarse en función de la evolución de los datos epidemiológicos. Es decir, que una comunidad podría decidir que abriesen hasta las 6 de la mañana. Pues gracias, Mariola. Si hay cualquier novedad, como está en marcha esa rueda de prensa de la ministra de Sanidad, volvemos contigo. Hasta luego. Hasta luego, de acuerdo. Galicia se ha unido hoy a la Comunidad Valenciana, Baleares y la Ciudad Autónoma de Ceuta en esa lista de las que están en riesgo bajo. Tienen menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Han fallecido otras 23 personas y se han notificado 4.427 nuevos positivos. La ocupación en camas de hospital baja al 3% y en las unidades de cuidados intensivos está al 11%. La incidencia acumulada, recordamos, a nivel global está en 111 casos por 100.000 habitantes. Lo han llamado Plan Verano para Bruselas y una de las medidas es poder estar en la calle sin mascarilla en lugares donde no haya mucha gente. Así que en principio está relacionado con el sentido común y después veremos qué pasa. Corresponsal Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera vez que Bruselas opta por este modelo a la carta del uso de mascarillas, un modelo que ha creado tensiones entre ciudadanos con mascarilla y ciudadanos sin en otras olas de esta pandemia, porque todas las personas no compartimos la misma percepción del riesgo, pero lo que es seguro es que se podrán dar sin mascarilla en lugares abiertos, con poca gente, y sin riesgo de sanción, porque este invierno las autoridades belgas han abierto más de 6.000 expedientes por este tema. Griselda, ¿allí cómo va la vacunación y qué incidencia tiene ahora la pandemia? Bueno, la vacunación aquí empezó tarde, con retraso y mucho malestar entre los ciudadanos, pero lo cierto es que en este momento están yendo muy rápidos. Un cuarto de la población, 2.600.000 personas, están ya completamente vacunados, tienen todas las dosis. 5.200.000, casi la mitad de los ciudadanos tienen al menos una dosis, ¿no? Es un proceso que se realiza para los belgas y para los residentes fijos o no, prácticamente sin diferencias, igual que con los test gratuitos a los que llegan tras una semana de cuarentena. En esta última ha habido 13 muertos, 74 admisiones hospitalarias y 1.374 casos que suponen una reducción del 24%. Gracias, Griselda. Aquí ha sido Ciudadanos quien lleva al Congreso una iniciativa para eliminar el uso de la mascarilla al aire libre, eso sí, cuando se respete la distancia de seguridad. Óscar García. Se trata de una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que modifique de manera urgente la llamada Ley de Nueva Normalidad para permitir que podamos estar al aire libre sin la mascarilla, pero siempre y cuando se cumpla 1,5 metros de distancia de seguridad mínima interpersonal. En Ciudadanos creen que los datos de vacunación, de hospitalización, de incidencia y sobre todo de mortalidad que tenemos ahora avalan su petición. Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos. Quien puede traer esto la semana que viene con un parrafito en una ley es el Gobierno. Y esto podía estar en vigor la semana que viene y el periodo de vacatio legis que quieran dar. Que no esperen más. Los de Arrimadas creen que los ciudadanos son suficientemente responsables como para guardar las distancias y saber cuándo sería o no necesaria esa mascarilla en espacios abiertos. Además, piden al Gobierno que elabore cuanto antes un calendario para ir relajando otro tipo de medidas más restrictivas. Preparando el camino hacia algo parecido a lo que hacíamos antes, de momento el Parlamento Europeo ha dado luz verde al certificado digital que va a permitir la vuelta a la movilidad este verano, a viajar si se ha pasado la enfermedad, se está vacunado o se acredita un test negativo. El 73% de los consultados por el CIS cree que con la vacuna volverá a hacer lo que hacía antes y un 16% cree que no va a recuperar la vida anterior. Quizá no le haya consultado el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero seguro que se identifica con algunas de las respuestas sobre la pandemia que refleja este sondeo sobre su situación laboral, económica, pero también la emocional. María Majabacas. El trabajo y los problemas económicos es lo que más intranquiliza a más del 60% de los españoles. A casi un 9% le ha supuesto un despido o un ERTE, pero la factura emocional también está siendo muy alta. Un 13% de los entrevistados lo está sufriendo en forma de soledad, de miedo o de tristeza. Casi la mitad de los encuestados ha tenido alrededor algún familiar con coronavirus y un 20% ha fallecido. Los españoles también han valorado la gestión política de la crisis con un titular. Ha aumentado el descontento, casi 20 puntos respecto al anterior sondeo de diciembre. Más de la mitad de los encuestados, el 56%, considera que el Gobierno y las comunidades deberían haber tenido más control y haber tomado medidas más estrictas y más duras para frenar la pandemia. Hemos escuchado alguna de las voces en la portada. Según se acerca la fecha, según se acerca el día de la manifestación, el PP incrementa la artillería política en las cámaras. Ayer fue en el Senado, hoy en el Congreso. No quiere desviar la atención de los indultos y todo lo que rodea este tema, y el resultado en la sesión de control que ha seguido Carolina Gómez ha sido este.
Buenas tardes, Esther. La derecha ha calentado esta mañana en el Parlamento la manifestación de Colón. El referéndum pactado no es ninguna novedad. Lo que es la coartada perfecta y todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada. La plaza de Colón es la nadería. Miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas. Mírenlos a la cara y díganle que tienen alguna salida para este país. El Gobierno niega que haya pactado un referéndum de autodeterminación. Es el nuevo argumento del Partido Popular y también de Vox. Porque el interés de Sánchez bien vale una mesa o un indulto o un referéndum o lo que haga falta. Dejen de mentir y de convulsionar a este país que está todavía atravesando una pandemia. Dejen de mentirle a los españoles. No ha estado Pedro Sánchez y han sido Calvo y Campo quienes han respondido a la ofensiva de la oposición. Porque en campaña electoral prometían que no les indultarían, que iban a tipificar el delito de referéndum ilegal, ¿se acuerda? ¿Qué piensa proponer para restañar las heridas? Porque esa es la misión de un gobierno. La ministra Robles evitaba defender los indultos. Sí o no, es muy fácil, dígalo. Señor Casado, ¿por qué está usted bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Eso sí que es importante. En los pasillos muchos corrillos, pero ningún ministro se atreve a apuntar una fecha. Otro de los puntos de enfrentamiento habitual entre el Gobierno y la oposición es la memoria democrática. Hoy les estamos contando en la SER que el Gobierno ha decidido eliminar el nombre de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, de unas ayudas que se conceden para investigadores. Las ayudas seguirán, pero no con ese nombre, Adela Molina. El Ministerio de Ciencia ha explicado a la SER que se quitará el nombre de Juan de la Cierva, unas ayudas postdoctorales, como parte de la modificación y ampliación general de las ayudas a la investigación. La decisión se conoce justo después de que otro ministerio, el de Transportes, haya vetado que se llame Juan de la Cierva al aeropuerto de Murcia. Esa decisión se basa en un informe encargado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que vincula al inventor con el golpe de Estado de 1936, por lo que dar su nombre al aeropuerto vulneraría la Ley de Memoria Histórica de 2007. Juan de la Cierva es uno de los ingenieros más destacados del siglo XX y hasta el pasado mes de marzo daba su nombre a uno de los premios nacionales de investigación. El ministerio de Pedro Duque decidió entonces quitar los nombres propios de todos los galardones, también el de Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón, y dejar únicamente la referencia a las áreas de conocimiento. El Ministerio de Trabajo ha sufrido su segundo ciberataque en 3 meses. En marzo el objetivo fue el SEPE, ahora ha afectado a los servicios centrales del Ministerio y ha llegado también al de Inclusión, porque comparten servidor, pero no ha afectado a las gestiones de los usuarios. Hay similitudes entre uno y otro episodio, pero se investiga si hay conexión. En el informativo Hora 14, el profesor Borja Tsuara nos decía que no se están tomando medidas para hacer frente a este tipo de ataques. No se está tomando en serio en España y en muchos países la ciberseguridad. Y desde luego los malos pues van por delante porque dedican, insisto, cada vez más dinero y fichan a más gente con conocimientos para lanzar estos ciberataques que resultan pues muy lucrativos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional bendice el acuerdo del G7 sobre un impuesto mínimo de sociedades y dice que obligaría a pagar a las empresas 10 puntos más en impuestos. El FMI no queda tranquilo con eso y pide más. Jordi Fábrega. Aunque respalda la idea de fijar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades y tira de estadísticas para demostrar que cuando se han aplicado tipos mínimos en los impuestos, la recaudación fiscal efectivamente lo ha agradecido, ha aumentado, el fondo pide ir más allá. Calcula que fijar ese suelo en sociedades podría obligar a las empresas a pagar hasta 10 puntos más de tipo efectivo en relación a sus beneficios. Es, por tanto, un buen paso, pero dice que no es suficiente. Primero, porque no está acordado a nivel global y segundo, porque quedan pendientes reformas más amplias que deben aumentar la base de tributación. En concreto, el fondo habla de eliminar o reducir las deducciones que algunos países utilizan para atraer multinacionales o acabar con las distorsiones creadas por la enorme disparidad de tasas entre los estados. Mirada a los libros, a las obras de Emmanuel Carrer, que es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras. Hemos pedido al escritor Benjamín Prado, colaborador de Francino en la Ventana, que nos dé algunas razones para leerle. Si existe el lado salvaje del que hablaba en su famosa canción Lou Reed, desde luego uno de sus habitantes sería Emmanuel Carrer, de quien uno va leyendo libros tan distintos pero tan interesantes que se da cuenta de que es un autor que no siente miedo de meterse en los rincones más oscuros del ser humano
o en los propios, ¿no? Su último libro, Yoga, que estoy leyendo en estos momentos, habla de una depresión, habla de el miedo que tiene uno a visitar el corazón de las tinieblas de Conrad, sobre todo cuando el corazón es el de uno mismo. Su novela El adversario nos llamó la atención a muchos lectores, aquella historia de un hombre que por empezar a mentir en cosas pequeñas acabó cometiendo un crimen atroz, porque un embuste tapaba el siguiente y le llevaba a un callejón sin salida tras otro. Después leímos Limonov, la historia de aquel personaje ruso exiliado en Nueva York, también a su vez visitante de todas las zonas marginales de la vida, y que era verdaderamente impresionante. E incluso a la hora de hacer una biografía hizo la de Philip K. Dick, un libro que se llamaba Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, un raro escribiendo de otro y un gran autor, que es lo que creo que es Emmanuel Carrère, sin duda uno de los mejores escritores que tenemos en Europa en estos momentos. Este premio de las letras es el quinto en fallarse de los 8 que concede la Fundación Princesa de Asturias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.